Pues en esta noche queremos continuar con esta porción de la palabra del Señor. Y hermanos, estamos estudiando esta parte donde estamos viendo cuando a Esteban le han tomado y lo han presentado delante del Sanedrín. Esteban había sido, acordémonos mis amados hermanos, que había sido aprehendido pues por haber predicado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estaba siendo acusado por los representantes de por lo menos de 5 sinagogas, representantes de 5 sinagogas que le habían aprendido, y entonces, hermanos, lo habían aprendido para llevarle al Sanedrín, ¿verdad? Previo antes de llevarle al Sanedrín, recordemos allí en el capítulo 6 del libro de Hechos, que se dice que ellos habían contratado ¿verdad? Personas, habían sobornado personas para que ellos dieran falso testimonio en relación con lo que Esteban andaba enseñando, ¿verdad? Ellos ya cuando se presentaron delante del Sanedrín dijeron mentiras tocante a las enseñanzas de la ley de Moisés, dijeron mentiras en relación con la adoración, con el templo, y otras cosas más que dijeron de Esteban. Así que entonces en ese momento, hermanos, se encuentra, ¿verdad? Ya delante del Sanedrín, y es entonces donde los del Sanedrín dicen en el capítulo 7 y en el versículo 1, que es lo que quisiera que le diéramos lectura para introducirnos al estudio de hoy. Dice: defensa y muerte de Esteban, se titula el capítulo 7. El sumo sacerdote, que formaba parte del Sanedrín, dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. Estas son las palabras de Esteban. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes de que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Yo quisiera solamente utilizar estos versículos como una introducción a nuestro estudio, pero en realidad nuestro estudio, que diríamos es la segunda parte de esta meditación tocante a lo que es la vida de Esteban, que hemos dicho que es el primer mártir en el Nuevo Testamento. Quise tomar solamente esta porción, hermanos, pero en realidad la porción que vamos a estar meditando abarca desde el versículo 1 del capítulo 7, ¿verdad? Del libro de los Hechos, y vamos a concluir hasta el versículo 53. Como podrán ustedes darse cuenta, es algo amplio el texto. Sin embargo, pues no podemos ser demasiado acuciosos porque nos llevaría pues mucho más tiempo. Queremos esta parte de Esteban dividirla solamente en 3 partes. Quizás la primera parte cuando le capturan, la segunda parte donde él presenta defensa y la tercera parte donde él se convierte en mártir. Es la última parte que vamos a estar viendo. Así que quisiéramos pedir la bendición de nuestro Padre y quisiéramos orar pidiéndole que Dios ministre a nuestros corazones. Padre, en esta noche una vez más queremos, como siempre, dándote las gracias por el tiempo que nos concede de estudiar y de meditar en tu bendita palabra. Bien dice, Señor, que lámpara es a nuestros pies tu palabra, y por ello te pedimos que nos alumbres, que nos ilumines, sobre todo que te contemplemos y que te veamos a ti
en medio de nuestro estudio. Es nuestra oración, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, lo primero que quisiera considerar en esta hora tiene que ver con el propio juicio de Esteban y su defensa por medio y a través de las Escrituras. Como ustedes podrán ver, Esteban inicia su defensa y es una defensa que no tiene abogado, no tiene otro testigo, no tiene alguien que esté apoyándolo. Prácticamente él está solo ante sus acusados y delante del Sanedrín. Ahora, con todo y esto, hermanos, en esta defensa que presenta Esteban, él en esta, diríamos una defensa ya en términos legales, porque está el Sanedrín representando la ley, realmente lo que hace Esteban es defenderse a sí mismo, pero la manera como lo hace es a través de la exposición de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Lo que hace Esteban prácticamente es mencionar todos aquellos pasajes de la Escritura donde Dios, acompañó al pueblo, donde Dios se manifestó en el pueblo y que finalmente, hermanos, el pueblo rechazó todo aquello que provenía de Dios. Voy a decirles algo que en realidad, mis amados hermanos, para lo que les gusta estudiar la palabra. Usted se preguntará, bueno, ¿y cuál es la relevancia que tiene el que Esteban se haya puesto a narrar desde Abraham hasta llegar hasta los tiempos de Salomón, hasta los tiempos de David y luego termina con nuestro Señor Jesucristo? Alguien diría, ¿será para demostrar de que Esteban se podía la Biblia? ¿Será para que Esteban dijera, bueno, pues desen cuenta que todo lo que yo he andado diciendo no es porque soy ignorante y porque no conozco la Biblia y por eso les voy a hablar desde Abraham, desde Jacob, ¿Será esa la razón? Hermanos, la importancia que tiene el estudio en esta hora es poder mostrar por qué es que Esteban se toma el tiempo de hacer un desarrollo, dijéramos, expositivo de las Sagradas Escrituras y parte, por supuesto, desde Abraham y llegando hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mi oración en esta hora es que usted pueda encontrarle el sentido y cuál es la razón de por qué Esteban hace esta exposición. Esteban lo que hace es puntualizar de mostrarles al Sanedrín y a sus acusadores cómo es que vez tras vez Dios siempre existió su mano y que vez tras vez encontró en su pueblo siempre un rechazo a su voluntad, a lo que él mandaba, a los propósitos del Señor. Y entonces Esteban lo que hace es dar un inicio como queriendo decir, quiero demostrarles que estoy claro, que estoy entendido cómo es que nació la nación de Israel. Y comienza hablando primeramente sobre cómo nació Israel. Y esto lo hizo a través del llamado que Dios le hizo a Abraham. Recordamos nosotros en Génesis que Abraham estaba en Ur de los caldeos. Entonces, aquí una de las cosas que pues Esteban demuestra desde el versículo 2 hasta el versículo 8 es cómo en primer lugar Dios se le apareció a Abraham. Y una de las cosas que me gusta mucho aquí es que Esteban habla del Dios glorioso. Aleluya. Vea por favor el versículo 2 conmigo. Y él dijo, es decir, Esteban, varones hermanos, padres, oíd, el Dios de la gloria, aleluya, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, es decir, Babilonia, antes de que morase él en Aram.
Entonces, Esteban hace una presentación de cómo fue llamado Abraham, cómo es que Abraham escuchó la voz de Dios y cómo ante esa voz de Dios él tuvo fe y entonces sale de ese lugar a la tierra que el Señor le ha prometido. Entonces aquí hay una descripción de ese llamamiento y es algo muy importante para nosotros, porque es en esta parte, hermanos, donde el pueblo se va a formar basado en la fe, que es lo que realmente al final ya con nuestro Señor Jesucristo, el pueblo endureció su corazón y no tuvo fe en aquellas palabras que nuestro Señor Jesucristo trajo. Hermanos, el origen de la nación fue por la fe. Y realmente, como decía el apóstol Pablo, nosotros no caminamos por vista, mas caminamos por fe. Que entonces aquí, para que Abraham saliera de ese lugar, evidentemente que se requería tener fe. Y prácticamente en esto es donde Abraham se destaca. Entonces nosotros diríamos, hermanos, que Abraham vino a ser un ejemplo de fe. En realidad vino a ser, en la Biblia se vino a conocer como el padre de la fe, dejando él, por ejemplo, como dijéramos, un modelo para usted y para mí. Se dice que Abraham llegó a ser el padre de la fe. ¿Y esto qué quiere decir? Que Abraham nos deja un modelo. Abraham nos deja un ejemplo de que realmente para agradar a Dios, para que realmente podamos obtener de las promesas de Dios, evidentemente que se necesita lo que Abraham tuvo. ¿Y qué fue lo que Abraham tuvo? Fe. Y de eso estamos queriendo hablar. Abraham, hermanos, por causa de su fe, benefició a gran cantidad de naciones. Por su fe fue de bendición para su pueblo. Por causa de la fe, hermanos, si nosotros pudiéramos ponernos a pensar y decir, bueno, ¿qué beneficios hemos alcanzado nosotros por causa de la fe de Abraham? En primer lugar, hermanos, su fe dio el fruto del nacimiento de una nación. Y esto es bien importante si nosotros lo aplicamos. Déjeme decirle, quizás usted es el primero en su familia que ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Usted ha tenido una fe en nuestro Salvador y entonces Dios lo bendice con hijos. Dios lo bendice con nietos. Y usted no sabe que si su fe es genuina, que si su fe es una fe llena del Espíritu Santo, esa fe va a fructificar. Como alguien dice, hay un dicho árabe que hizo una pregunta viendo un árbol de este fruto que se me escapa el nombre, de higos. Le dice una persona, le dice, ¿y usted cuántos higos logra ver usted en este árbol? Y le dice, tantos, le dice. Le dice, su visión es muy corta. Yo al ver este higo con sus frutos, miro miles y hasta es posible que hasta millones de árboles de higos. La fe de Abraham, solo la fe de él, alcanzó para que en estos días usted y yo también tuviéramos fe. No sé si me estoy comunicando de la importancia de la fe de Abraham, pero su fe, por la fe de Abraham, muchas naciones han sido bendecidas. Por medio de la fe de Abraham, hermanos, diríamos que se ha dado origen a que las promesas de Dios se puedan cumplir en nuestro tiempo. Por la fe de Abraham, hermanos, es que surge la promesa de que habría de venir el Mesías. Y podríamos hablar de mucho más de la bendición por la fe de Abraham. Usted no tiene idea de cuánta bendición puede alcanzar si usted es un hombre de fe, si usted es una mujer de fe. Que esa fe no solamente va a quedar encerrada en usted, clausurada en usted, sino que esa fe puede multiplicarse
como lo fue multiplicado en la vida de Abraham. Podríamos nosotros también hacer otra pregunta. ¿Qué bendiciones tenemos nosotros en Cristo cuando nosotros tenemos nuestra fe en el Señor? Así como Abraham bendijo a los demás por medio de su fe, nosotros también alcanzamos enormes bendiciones cuando hemos puesto la fe en nuestro amado Salvador Jesucristo. Por ejemplo, hermanos, una de las cosas que se obtienen por medio de la fe es que tenemos la salvación y también tenemos la herencia de una patria celestial. En primer lugar, hermanos, tenemos la gran bendición por medio de la fe en nuestro Salvador Jesucristo. Tenemos la fe de la participación de la vida, de la esencia de nuestro amado Señor Jesucristo en nuestras vidas. Déjeme decirle, no es cierto, hermanos, que cuando usted se siente triste, no es cierto que cuando usted se siente con falta de fuerza, no es cierto que cuando usted se siente decaído en la enfermedad, de repente, hermanos, usted eleva una oración y pasa tiempo con nuestro Señor Jesucristo, y cuando menos sentimos, hay una impartición del Espíritu Santo, de la vida de Cristo en nosotros, que nos levantamos distintos de cómo nos pusimos de rodilla en ese momento. Mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos dio esta promesa y nos dijo allá en Juan capítulo 7, versículo 37, cuando Él dijo que en el último y gran día de la fiesta, dice la Escritura, Jesús se puso en pie. Y habiéndose puesto en pie, dice que alzó la voz y dijo estas palabras: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior fluirán ríos de agua de vida. Pero la pregunta es, ¿y eso cómo acontece? ¿Sabe cómo acontece? Por medio de la fe. Es a través de la fe. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 1, dice, es como un anuncio que dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es decir, todas estas cosas se obtienen y van a ser efectivas en nuestras vidas por la misma fe que Abraham tuvo sus bendiciones cuando él le creyó a Dios. Si nosotros le creemos a Dios, a estas promesas, de seguro hemos de obtener lo que el Señor nos ha prometido. Amén. Entonces, lo primero es que una de las bendiciones que tenemos en Cristo es la participación de la vida espiritual de Cristo en nuestras vidas. Pero lo segundo es que, hermanos, cuando nosotros creemos en Cristo, también Dios nos ha prometido una nueva tierra, una nueva herencia, decimos una nueva patria en nuestras vidas. La palabra del Señor nos habla y nos dice que nosotros, hermanos, nuestra ciudadanía no es terrenal, sino que es celestial. Allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el Señor Jesucristo le dio una promesa a sus discípulos, pero que corre también para los que creen. He aquí, dice, que yo voy al Padre a prepararles a ustedes morada, para que donde yo esté, también vosotros estéis. El apóstol Pablo llegó a decir también en Filipenses que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino que nuestra ciudadanía es celestial. Así que, hermanos, Dios, así como a Abraham le prometió una nueva tierra, Dios lo que hizo fue decirle que le daría una tierra que, si bien es cierto, él no la iba a heredar, pero también le dijo que su generación, la generación que vendría después de él, habrían de ser bendecidos. Es un lugar que no lo escogió Abraham, lo escogió Dios. Sería una herencia no de Abraham a la generación, sino de parte de Dios por la fe de Abraham a las demás generaciones. También una de las promesas que habla es que habría de ser poseída. Es decir, que el regalo de la tierra prometida tendría
¿verdad?, que ser poseída más adelante por la generación. Y esta tierra tiene ciertas características. Número uno, es una promesa que es condicional. ¿Cuál es la condición? Que Abraham tenía que salir de la tierra de Ur de los Caldeos. Si Abraham no le cree a Dios, si Abraham, hermanos, dice, ay, estas son pensadas que se me han venido a la mente, al rato no es Dios el que me está hablando. Si él hubiera pensado de esa forma, entonces, hermano, la tierra prometida no hubiese sido concedida. La otra característica es que Abraham tenía que dejarlo todo. Dejar su tierra, dejar su comodidad, dejar su familia, dejar sus amistades, dejar su trabajo o negocio, no sabemos qué era lo que tenía. En otras palabras, tenía que abandonarlo todo por causa de ese llamado que Dios le estaba haciendo. Y todo esto fue un acto de fe. Obviamente que son dos cosas que nosotros también necesitamos hacer para poseer lo que Dios nos ofrece. Número uno, debemos de creerle a las promesas de Dios. Es decir, creer a lo que dice Dios en su palabra. Aquellas promesas que están en Cristo, nosotros debemos de atesorarlas y creerlas. Nuestro Señor, una de las promesas que nos dijo, que Él no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino que está la bendita promesa que dice que Él envió a su Hijo para darle salvación y no condenación, pero dice a todo aquel que tiene fe, a todo aquel que cree. La palabra del Señor dice que el que en Él cree no es condenado. El que en Él cree realmente, hermanos, es alguien que ha obtenido su salvación y la vida como llamamos la vida del cielo. Pero por otro lado, como dijimos, Dios nos promete una nueva ciudadanía, como se la prometió a los de Abraham, que les daría esa tierra por herencia. La palabra del Señor nos dice que nos ha dado, a los que hemos creído en Cristo, nos ha dado esa nueva ciudadanía, que es la ciudadanía celestial. El libro de Hebreos dice que nos hemos acercado, dice, no nos hemos acercado al monte de Sión, sino que nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén, a la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Aleluya. Hebreos capítulo 12, versículo 22, como queriendo decir, mira, los que han creído en Cristo también tienen promesas eternas. Aquí nosotros solamente somos peregrinos, vamos de paso. ¿Cuántos años hemos de durar en esta tierra? Quizás no más de 80, no más de 90. Pero hermanos, tenemos una ciudadanía eterna, donde usted y yo hemos de morar allí eternamente. Y no por nosotros mismos, sino por lo que Cristo nuestro Señor ha hecho. Gracias, Señor. Hermanos, usted se pregunta, ¿y Esteban por qué habló de Abraham? Lo hizo como para mostrarles que Dios en su voluntad tenía el deseo de formar un pueblo, una nación para su gloria, para su nombre. Que entonces, amado hermano, Esteban le dice, yo no ignoro, sé de dónde y cuál es el propósito de Dios al formar un pueblo. Pero aquí es donde viene lo segundo. Y quiero que veamos, hermanos, lo que tiene que ver con los rechazos y por qué es que Esteban comienza a hacer un desarrollo después de lo que ha hablado de Abraham y cómo se formó el pueblo. Comienza a hablar de Jacob, comienza a hablar de Moisés, comienza a hacer un desarrollo de escrituras del Antiguo Testamento, pero uno se hace la pregunta, ¿pero a qué se debe? ¿Por qué lo hace Esteban? Mis amados hermanos, este es el punto. Todos sabemos de que este pueblo que se ha levantado contra Esteban es el mismo pueblo que se levantó para crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, lo rechazaron. Es decir, hermanos, le menospreciaron.
que entonces Esteban va a hacer un resumen de cómo es que este mismo pueblo judío que ha tenido la misma actitud de matar a Jesucristo, de crucificarle, de menospreciarle, lo que Esteban les va a demostrar es lo siguiente: así como ustedes lo han hecho, déjenme decirle que desde los tiempos, desde que nació la nación de Israel, esto se ha venido repitiendo y repitiendo y repitiendo. Dios siempre se ha encontrado con un pueblo duro de corazón. Dios siempre se ha encontrado con vidas que ha rechazado lo que Él ofrece, lo que Él trae, lo que Él les muestra para salvación. Siempre han tenido la misma actitud que ustedes hasta el día de hoy. Y si no, déjenme demostrárselos. Y esa es la razón, mis amados hermanos, de por qué Esteban hace un desarrollo expositivo de esta narración de que la vemos nosotros, que comienza hablando desde Abraham y pasa, hermanos, por las 12 tribus de Israel. ¿Y qué fue lo que sucedió? Quisiera abordar con ustedes, por ejemplo, los rechazos del pueblo a la simiente de Dios. Los diversos rechazos. Por ejemplo, yo quiero recordarles para los que todavía no han entrado fuertemente a las Escrituras. Déjenme hablarle un poquito, una narración para que usted tenga un contexto. Por ejemplo, todo comienza con Abraham. ¿Alguien se recuerda cuál fue el hijo de Abraham? Bueno, tuvo varios, pero el primero. ¿Cómo se llamaba el primer hijo? Isaac. Isaac, hermanos, cuando se casó, tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Pero en Esaú rechazó la simiente, pero Jacob apreció la simiente, ¿verdad? Esaú la vendió por un plato de lentejas, pero Jacob la apreció, la primogenitura conocida en el Antiguo Testamento. Hablar de la primogenitura es hablar del amor a la simiente, es hablar del Mesías. Y Jacob, hermanos, tuvo aprecio a esa herencia. Después de Jacob, hermanos, se formaron lo que se conoce como las 12 tribus. Eran 12 hijos que le nacieron. Pero dentro de esos hijos hay un hijo escogido, que es el prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Y ese prototipo se llama José. José es el rechazado, pero José es el elegido de parte de Dios para poder traer salvación a la nación. ¿Ve? Sin embargo, sus hermanos lo han rechazado. Sus hermanos incluso amenazan a darle muerte, si no es porque se le ocurre a Benjamín y a Judá de que mejor lo vendan en lugar de matarlo. Pero, hermanos, estaba a punto de matar a José. ¿Qué se manifestó para con José? Envidia. ¿Qué se manifestó para con José? Hermanos, celos. ¿Qué es exactamente lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo cuando nuestro Señor Jesucristo aparece haciendo la voluntad de Dios, haciendo milagros, hablando la verdad del Evangelio? Hermanos, todos los demás que eran sus familiares, que podríamos decir eran de su tierra, como bien dice allá el Evangelio de Juan, a los suyos vino, pero los suyos, ¿qué dice la Escritura? No lo recibieron. ¿Qué hicieron? Lo mismo que hicieron con José. ¿Qué hicieron con José? Bueno, hubo un rechazo. Sin embargo, hermanos, una de las cosas que vemos nosotros con José es que cuando él se descubre quién es, la pregunta es, ¿se venga José de sus hermanos? ¿Qué hace José con sus hermanos? Los perdona, ¿no es cierto? Y les ayuda. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo cuando Él está crucificado? ¿Les echa culpa a los que le han crucificado?
los menosprecia, les dice de todo. ¿Sabe qué es lo que dice? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, ya desde el Antiguo Testamento vamos viendo, hermanos, cómo hay rechazo contra la simiente. Y Esteban comienza a decirles, así como los demás hermanos de José rechazaron a su hermano, lo vendieron y estuvieron a punto de matarlo, lo que Esteban les va a decir es exactamente lo que ustedes han hecho con nuestro Señor Jesucristo. Entonces les está, como dice, ahorita no les está diciendo, se lo dicen al final. Así que él va bien despacito, de manera inductiva, hablándoles, como quien dice, cuando termina al final, ellos dicen dos cosas. O se rebelan o alguien diría, ¿qué hemos hecho? Hemos actuado igual como nuestros padres han actuado. U otros, como quien dice, mejor aquí acabemos. Así que, mis amados hermanos, hablamos del primer rechazo. No vamos a hablar con tanto detalle porque créame, hermano, que aquí pasaríamos un buen rato hablando de esto, y yo que soy demasiado hablador, a saber cómo vamos a terminar con todo esto. Pero el segundo rechazo, vamos a pasar a un segundo rechazo, lo vemos en el capítulo 7, versículo del 17 al 29. ¿Y qué rechazo hubo allí? Bueno, Esteban comienza a hablarles de Moisés. Y una de las cosas que comienza a hablarles es, por ejemplo, de cómo, hermanos, Moisés fue preservado por el Señor. ¿Por qué? Porque Dios escogió a Moisés. En estos casos es donde su servidor verdaderamente cree en la predestinación. Pero una predestinación para llevar a cabo un plan o propósito que Dios se ha trazado. ¿Ve? Entonces, ¿qué logramos saber aquí? Bueno, que el pueblo rechazó también al escogido que Dios tenía para liberarles. Si ustedes ven Génesis capítulo 1 y capítulo 2, se van a dar cuenta de cómo se buscó eliminar a Moisés. ¿Verdad? Recordemos que Faraón dio una orden. ¿Cuál fue la orden? De terminar con todos los niños varones. Se parece mucho a lo de Herodes con nuestro Señor Jesucristo. ¿No cree usted que tiene algo de parecido? ¿Por qué? Porque Moisés, hermanos, también es un prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Y así como Moisés, desde que nace, hay una actitud de eliminarlo, de rechazarlo. Entonces se reconoce esto como el primer rechazo en la vida, hablando de Moisés. Sin embargo, Dios protege a Moisés siendo niño tras la amenaza de Faraón. Dios le protege y preserva su vida. ¿Y cómo la preserva? En la misma casa de Faraón. Dios, hermanos, se dice de que estando en Faraón, allí en la casa de Faraón, Dios lo preparó y Moisés creció en sabiduría, ¿verdad? Y en gracia. ¿No cree usted que se parece a algo a nuestro Señor Jesucristo? Cuando se dice que después de que Herodes intentó matarle, ¿verdad? Se dice que después nuestro Señor Jesucristo regresa a su nación y dice que crecía en gracia, en estatura y también en sabiduría. Así que Esteban, al hablarle de cómo en tiempos antiguos se había rechazado a Moisés, lo que les estaba diciendo ahora a Esteban es que exactamente de la misma manera en que habían rechazado a Moisés, ahora también estaban rechazando a nuestro Señor Jesucristo, el cual es el Mesías enviado por Dios. Un tercer rechazo lo vemos nosotros del versículo 30 al versículo 41, donde logramos ver, por ejemplo, en lo que es el aspecto de dijéramos nosotros, de lo que es el plan de Dios para llevarles, preservarles y darles por herencia la tierra prometida.
algo que también rechazaron. Cuando a Moisés se le mostró qué era lo que tenían que hacer, hermanos, el pueblo se rebeló contra Dios y también contra su siervo Moisés. Ellos no confiaban, no creían en lo que Dios le había dicho a Moisés, que entonces por causa de su incredulidad no recibieron ni entraron a la tierra prometida. Y entonces Dios los disciplinó y los hizo que vagaran en el desierto durante 40 años en el desierto. Dios esperó a que muriera esa generación y solamente la nueva generación, los hijos de esta generación, habrían de poseer la tierra. Pero ¿por qué razón? La razón fue porque se levantaron en contra de Moisés y en contra del plan y el diseño que Dios había creado para que el pueblo pudiera poseer la tierra prometida. Entonces hubo un plan que fue rechazado, igual que con nuestro Señor Jesucristo. Lo que nuestro Señor Jesucristo traía para darle salvación al pueblo fue rechazado. No sé por qué está viniendo ahorita a mi mente aquel pasaje que decía que el que no come mi carne ni bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Y se dice que inmediatamente todos los que estaban alrededor de nuestro Señor Jesucristo lo que hicieron fue abandonarlo y decirle, es terrible lo que él está diciendo. Que entonces, hermanos, muchos de los discípulos a partir de ese momento le abandonaron. Luego el Señor se dirige a sus propios discípulos y les dice, ¿y qué? ¿Y ustedes? ¿Por qué no se van? Nuestro Señor Jesucristo, él no tenía problemas con la cantidad de asistentes, como nosotros los pastores que decimos, ay, hoy vinieron menos, ay, hoy a saber cuántos van a venir. No, nuestro Señor Jesucristo les dijo, ¿y ustedes qué esperan? ¿Por qué no se van? Entonces Pedro dijo, Señor, ¿y a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, hermanos, ¿qué sucedió en el Antiguo Testamento? Todos sabemos cómo fue Moisés rechazado. Estuvo a punto de que lo apedrearan, estuvo a punto de que le mataran. Y entonces nosotros decimos, Esteban estaba diciendo, de igual manera, así como Moisés fue rechazado, así como el plan redentivo que Dios traía en Jesucristo fue rechazado, es exactamente lo que ustedes han hecho con nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 48, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, entonces tiene quien le juzgue. Y es la palabra que yo he hablado. Ella le va a juzgar, dice, en el día postrero. Entonces decimos que de la misma manera la nación había rechazado ese plan redentivo. ¿Y qué sucedió, hermanos? No poseyeron lo que Dios les había prometido porque no creyeron en su corazón. Por ejemplo, esto lo afirma bien claro el escritor al libro de los Hebreos, que por causa de no creerle a las promesas de Dios, no recibieron lo prometido, no por culpa de Dios, sino más bien por la actitud y la actuación del pueblo. Y Esteban, hermano, les está llevando poco a poco como queriéndole decir, díganme ustedes, ¿y cuál es la diferencia de ustedes con lo que hicieron desde el Antiguo Testamento? Ustedes han actuado de la misma manera. En otras palabras, Esteban lo que estaba haciendo era descubrirles las intenciones de su corazón. Por ejemplo, veamos este aspecto en Hebreos, capítulo 3, versículo del 7 en adelante. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Y fíjese cómo dice, como en la provocación, como en el día de la tentación en el desierto. Y dice la Escritura, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual, dice, yo me disgusté contra esta generación y siempre, dice, andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos,
por lo tanto, dice, juré en mi ira, no van a entrar en mi reposo. Si se hace un estudio minucioso del reposo de Dios, nos vamos a encontrar que tal reposo viene a ser no literalmente un día, sino que literalmente viene a ser la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Padre Celestial reposó en su Hijo Jesucristo. Jesucristo dijo que Él era ese mismo día, el día de reposo. Hermanos, nosotros descansamos en la obra de lo que Cristo hizo por nosotros. Él vino a darle cumplimiento a la ley, algo que usted y yo no podemos. Dice Santiago que si alguno de nosotros, dice, trata de cumplir la ley, pero la quebranta en un solo mandamiento, ¿qué dice Santiago? Es como que si las hubiésemos quebrantado todas. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. ¿Y qué pasó con el pueblo? Lo mataron. ¿Qué pasó? ¿Qué actitud tomaron? Le rechazaron. Y es lo que Esteban les está diciendo en su propia presencia. Les está diciendo, ¿y cuál es la diferencia? Ustedes han hecho exactamente lo que han hecho todos los demás. Así que, mis amados hermanos, nosotros nos damos cuenta de ese rechazo. Un cuarto rechazo, pudiéramos ver nosotros, tiene que ver con la falsa adoración. Recordemos cuáles son las razones de la acusación a Esteban. Número 1, estar diciendo de que hay un menosprecio a la ley. Esteban les está hablando de Moisés y de cómo ha actuado Dios a través con su pueblo. Les habla ahora también, hermanos, les va a hablar acerca del templo. Y aquí es donde Esteban, en el capítulo 7, versículo del 39 al 53, va a hacerles un recordatorio de cómo trataron a Dios a pesar de que Dios les diseñó un tabernáculo en el desierto. Para empezar, cuando Moisés había subido al monte, se nos dice que este pueblo, hermano, empezó a hacer fiesta. Agarraron a Aarón y les pidieron los zarcillos, oro y todo eso. ¿Y qué sucedió? Hicieron un becerro de oro. ¿Y qué dijeron? Israel, este es el Dios que te sacó de Egipto. Hermanos, hicieron un becerro, el cual diríamos, era como una ofensa delante de Dios, decir, estos fueron los dioses que te sacaron. Entonces, a eso nosotros le llamaríamos una falsa adoración. Versículo 41, hoy sí voy a tomar un poco, porque pues el pasaje es muy amplio y tuve que verlo solamente señalando los versículos, pero yo sé que usted es estudioso. Y después de esto, usted se va a quedar leyendo y averiguando todos los versículos que mencionamos. Pero hoy sí quiero tomar algunos. Por favor, aquí desde el versículo 41. Dice, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. En las obras de sus manos se regocijaron. ¿Qué sucedió? Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Qué sucede, hermanos? Bueno, uno de los reclamos de los líderes religiosos a Esteban era de que Esteban estaba diciendo que el templo no era el lugar específico donde se podía adorar a Dios. Esteban no estaba diciendo que Dios no estaba allí en ese templo. Esteban lo que estaba enseñando es que Dios no está limitado para ser adorado solamente en ese lugar. En otras palabras, lo que Esteban estaba diciendo, a Dios lo podemos adorar incluso fuera de esa construcción. Como nuestro Señor Jesucristo lo dijo, que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. No solamente en Samaria, no solamente en Jerusalén, sino en todo lugar.
Ahora Esteban, como lo están acusando en cuanto a la adoración, él les va a hablar al respecto. Y una de las cosas que realmente Esteban va a mostrarles es que en los tiempos de Moisés, ya desde antes que el Señor les hiciera el tabernáculo, ya estaban adorando de una manera equivocada. Pero que más adelante, Dios, a través de Moisés, les levanta el tabernáculo en el desierto. ¿Para qué? Para que en ese lugar le adoren, para que en ese lugar ellos puedan darse cuenta que la presencia de Dios está allí. Para que pasando el tiempo, David tiene la intención de hacer un templo permanente. Dios le dice a David que no lo construirá él, sino que lo hará su hijo, es decir, Salomón. Y Salomón, hermanos, construye un templo suntuoso, lujoso, grande, con mucho oro, que venían hasta de muchos lugares para verlo. Sin embargo, ese templo que tenía dimensiones enormes y que además acompañado de oro, plata, piedras preciosas, de repente, hermanos, este Salomón, que es una vida llena de sabiduría, llena de inteligencia, de repente hace una conclusión. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 18, Salomón, el hombre más sabio después de nuestro Señor Jesucristo, llegó a decir: ¿será verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Y en esa dedicación está Salomón y dice estas palabras: he aquí que los cielos de los cielos, Señor, no te pueden contener. Y dice Salomón: ¿cuánto más esta casa que yo he edificado? ¿Se da cuenta lo que está diciendo este hombre sabio? Está diciendo de que Dios no se puede encerrar en cuatro paredes, que Dios, por más lujoso que se levante una construcción, no se va a limitar a solamente a estar allí para ser adorado. Pero por el contrario, este pueblo judío lleno de fariseos y saduceos, ellos, hermano, quieren centralizar de que solamente en ese templo que fue construido por Herodes, que solamente allí se debe de adorar. Y por supuesto Esteban estaba demostrándoles que no era así, que el Señor se puede adorar en espíritu y en verdad y en todo lugar. Hermanos, el pueblo no comprendió el templo. Es decir, no entendió por qué Dios estaba edificando el templo. Es decir, de que Dios, hermanos, en cuanto a la adoración, podríamos decir, y que creo que Salomón lo entendió, no estaba limitado a solamente a un solo lugar. Y como repito, bien dijo nuestro Señor Jesucristo, Dios es espíritu y los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Por supuesto que esto no les gustaba escucharlo a ellos. Y por último, hermanos, ya finalizando, lo tercero que quisiera ver es cómo es que Esteban finalmente, cuando su defensa ha sido basado en la palabra de Dios, no con argumentos de yo pienso así, de que yo creo así. No, hermanos, le ha hecho, diríamos, este es un sermón, si usted lo quiere llamar de esa forma. Y un sermón, ¿sabe de qué clase? No es temático, ni textual. Es un sermón expositivo. ¿Por qué? Porque ha expuesto todo lo que es desde el Antiguo Testamento, ha venido narrando hasta llegar a una verdad. Ustedes han hecho exactamente como ha sucedido en el Antiguo Testamento. Y entonces aquí viene Esteban y por último reprende la actitud de sus acusadores. Versículos 51 y 53. Quisiera darle lectura.
Esto les dijo Esteban. Ustedes, les dijo, son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también. ¿Qué les dice? Ustedes. ¿Se dan cuenta por qué razón es que Esteban tuvo que hablarle desde Abraham, pasando por Jacob, pasando por Moisés, pasando por José? ¿Se da cuenta por qué es que Esteban hace esa exposición? Para decirles, es que ustedes han hecho exactamente lo mismo. Versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Y aquí les da la aplicación. De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. En otras palabras le está diciendo, ustedes no están exentos. Ustedes han hecho exactamente lo mismo. Si ya en el Antiguo Testamento la gente se levantaba contra los profetas, y ustedes, los padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, también hicieron lo mismo que ustedes han hecho con nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, esa es la razón de por qué Esteban hace una exposición en este aspecto. Terminamos diciendo, hermanos, que por la dureza del entendimiento y del corazón, algo que el pecado es lo que produce, el pecado, el egoísmo, el orgullo, la envidia, los celos, endurece los corazones. Y usted le puede estar presentando la verdad a una persona, pero si esa persona se ha llenado de orgullo, se ha llenado de egoísmo, se ha llenado hermano, usted le puede estar presentando la verdad delante de él, pero esa persona ha decidido más cerrar su corazón. Es exactamente lo que ha sucedido en este momento. ¿Sabe por qué? Porque al final dice que hasta rechinaban los dientes, como quien dice, no me gusta lo que me está diciendo Esteban, pero les estaba diciendo la verdad. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron? Y lo otro, mi hermano, una enseñanza muy importante. Dice, ustedes han resistido al Espíritu Santo. Por ahí anda una enseñanza que se dice que el Espíritu Santo es irresistible, que no se puede resistir. Yo no sé qué podría yo hacer con este versículo que está aquí, donde aparece de que Esteban les dice, ustedes han resistido al Espíritu Santo. O como dice aquel otro pasaje, que cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces yo no quise juntaros como la gallina que junta sus polluelos. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo? Pero no quisiste. Entonces quiere decir de que puede en un momento dado tener una actitud de resistencia. ¿Ve? Entonces aquí hubo una resistencia. Como dice Jeremías 32, 33, me volvieron la cerviz y no me volvieron su rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, decidieron no escuchar para recibir más adelante la corrección. Así que, mis hermanos, aquí Esteban lo que hace es señalarlos y acusarlos de una manera más incisiva y más directa. Yo termino leyendo lo que dice aquí la Escritura. Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, pero ¿saben cuál fue su problema? No la quisieron guardar. Hermanos, a partir de ese momento, dice la Escritura que todos los que estaban oyendo esa verdad
no la querían oír y se enfurecieron y rechinaban los dientes. Yo me imagino que lo violentaron en ese momento y ya no quisieron oírlo, porque les estaba diciendo, como dicen, sus verdades delante de ellos. Le dije, estaba diciéndole, es que ustedes han hecho exactamente como ha sucedido en todo el Antiguo Testamento. Hermanos, Esteban vino a ser para nosotros un ejemplo. Pero acordémonos quién era Esteban. Las Sagradas Escrituras, hermanos, nos presentan a Esteban como una vida, dice, llena del Espíritu Santo. Dice, varón lleno de fe y también un varón lleno del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué diríamos también en esta hora? Una vida llena del conocimiento de la palabra de Dios. ¡Qué tremenda exposición ha hecho Esteban! Hermano, ¿cómo se ha podido desplazar desde Génesis hasta llevarle al tiempo de los profetas, hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué desafío tenemos nosotros en esta hora? La necesidad de ser vidas llenas del Espíritu Santo, la necesidad de ser vidas de fe, de pedirle a Dios, Señor, hazme ser una vida de fe, llena del Espíritu Santo, para que pueda hablar de la palabra de Dios y pueda hacerla con denuedo, que incluso no tenga miedo de padecer por causa de predicar y de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Esteban tenía todas estas cualidades. Hermanos, Esteban, por ser una vida de fe, ser una vida llena del Espíritu Santo y ser una vida que se había interesado en conocer las Sagradas Escrituras, podía hacer ahora una defensa de tipo apologético, es decir, una defensa, pero iba a defender algo que conocía. Es tremendo cuando se defiende lo indefendible, es decir, cuando no sabemos ni lo que estamos diciendo. Por eso es que somos llamados a ser vidas estudiosas de la palabra del Señor, que meditemos en la palabra de Dios, que no nos conformemos con escuchar al pastor, al predicador, el día de la reunión. No, hermanos, que lleguemos a ser, como dice allá Pablo, como los de Berea, que luego, después que escuchaban al predicador, se iban a sus casas para ver si lo que se había predicado, la palabra de Dios lo respaldaba. Se ve que Esteban no solamente era una vida de buen testimonio, se ve que Esteban era una vida de fe, llena del Espíritu Santo, pero nutrido de la palabra del Señor. Que todo eso nosotros lo anhelemos y lo deseamos. Y hermanos, todo eso no está allá arriba en el cielo como para que alguien diga, eso está difícil alcanzarlo. Ni tampoco está en lo profundo del mar, en lo más profundo, como para que alguien diga, eso está muy profundo, es muy hondo. Hay que saber el griego, el hebreo y el arameo. No necesitas eso. En primer lugar, lo que necesitas, haber creído en nuestro Señor Jesucristo, que le ames a Él, ames su voluntad y que des los pasos, así como lo vemos en la vida de Esteban. Que Dios me ayude a mí, porque yo me apunto como una de las vidas necesitadas. Pero que Dios te ayude a ti también, mi amado hermano, amada hermana, que no solamente te quedes para escuchar sermones, sino que tú busques de tu propia cuenta, busques el rostro del Señor, busques meditar y estudiar la palabra y que también te ejercites en dar testimonio a otros de lo que has aprendido, de lo que has conocido y que sigues conociendo. Que Dios nos ayude. Oremos.
Padre, agradecidos por darnos la oportunidad de ser enseñados, o de meditar o de escudriñar tu bendita palabra. Gracias por presentarnos a Esteban. Una vida que nos desafía, Señor, nos desafía en ser una vida de fe, en ser una vida llena del Espíritu Santo, pero una vida, Señor, también llena del conocimiento de tu bendita palabra. Le diste valor para dar testimonio incluso delante de las autoridades. No, Señor, no se amedrentó ni tuvo temor de hablar y de dar testimonio de tu Hijo Jesucristo. De todo eso nosotros necesitamos. De todo eso te pedimos que tú nos ayudes. De todo eso te pedimos que nos des de tu Espíritu, que nos des fe y que nos des amor e interés por tu bendita palabra. Por Cristo Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, Señor.